en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, es perfecta, es lo que nosotros necesitamos esta mañana. Te pido, Señor, que vayas guiando cada palabra que digo, que vayas protegiéndome de no decir algo que esté fuera de tu voluntad. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está aquí presente. Gracias por aquellos que están sirviendo, gracias por las clases de los niños. Y pedimos, Señor, tu bendición en las enseñanzas allá, tanto como allá, como también aquí en este lugar donde estamos nosotros. Obra en nuestros corazones, Señor. Haz una obra y protégenos para que nosotros no seamos soberbios, sino sumisos y humildes, mansos para recibir tu palabra con mansedumbre y obedecer, honrándote con fe, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Hemos tenido una buena serie del libro de Santiago sobre la fe genuina, aunque ya han sido 4 semanas que no tocamos este libro y qué bueno es estar de vuelta en ello. El mensaje esta mañana tiene por nombre la fidelidad a Dios y el adulterio espiritual. O, siguiendo el patrón de la serie, una fe fiel a Dios y separada del mundo. La fidelidad a Dios no es solamente una doctrina, es una relación. No es solamente una exhortación o un tirón de oreja, es algo que debe ser vivo en nuestras vidas. La Biblia presenta nuestra unión con Cristo como un matrimonio, tanto de manera personal, tú con el Señor, como iglesia, corporalmente con el Señor. En Romanos 7, 1 al 4, habla de ese matrimonio individual, y colectivamente como iglesia, un ejemplo sería 2 Corintios 11, 2. Y es por esta razón que cualquier afecto indebido hacia el mundo se considera lo que la Biblia llama el adulterio espiritual. Y de eso se trata el texto, ser fiel a Dios, o el opuesto de eso, el adulterio espiritual. Santiago 4 nos muestra primero el problema, en los versículos 1 al 4, y luego el remedio, en los versículos 5 hasta el 10. Y esta sección entera de Santiago es una invitación de volver al Señor con fidelidad por la humildad. Así que vamos a empezar primero con el problema, el adulterio espiritual. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, primero podemos ver que la causa de los conflictos son las pasiones internas. El pecado no viene de afuera. Cuando nosotros pecamos, nace dentro de nuestros miembros.
Sí entiendo que el cristiano tiene enemigos, tiene el mundo, tiene la carne, tiene el diablo, pero acuérdense lo que decía Santiago cuando nosotros empezamos la serie, que dice en el versículo 13 del capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, en nosotros como cristianos existe una dualidad. Existe el hombre viejo y existe el hombre nuevo. El hombre viejo es viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, la concupiscencia, el deseo del mal. Es por eso que te diste cuenta cuando fuiste salvo, no dejaste de pecar. Ojalá hubiésemos dejado de pecar, pero no es así. Y si uno dice que yo no peco, es un mentiroso y hace a Dios un mentiroso, porque sí seguimos pecando. Pero el Señor está obrando en nosotros, santificándonos, cambiándonos, moldeándonos a la imagen de Cristo. Y es por eso que Él nos dice que nos vistamos del nuevo hombre, ¿sí? Él no quiere que nosotros vivamos conforme a las concupiscencias. Basta ya el tiempo que nosotros perdimos viviendo conforme a los deseos de la carne. Nosotros antes de ser salvos nos gobernábamos así, por lo que nos daba las ganas. Ahí entra concupiscencia, las ganas. Hacíamos lo que nosotros queríamos. Y ahora que somos salvos hemos sido librados del poder del pecado. Y nosotros ahora podemos andar en justicia. Y así quiere el Señor que nosotros vivamos. Pero hay conflictos, guerras y pleitos. ¿De dónde vienen? Vienen de nuestras pasiones. El pecado no viene de afuera, como dije. Nosotros codiciamos, luchamos, envidiamos. Y aún oramos sin recibir, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Dice el versículo 3. Entonces, el problema, miren en el versículo 4. Dice, oh almas adúlteras. El Señor nos dice, sin dar muchos rodeos, el adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ahora, el mundo no pienses que es el planeta que tú ves, o que puedes sacar tu aplicación de Maps y abrirlo y ir hacia atrás hasta que veas todo el mundo, y Dios dice, si tú eres amigo de esto, eres su enemigo. No, aquí cuando habla del mundo, está hablando de un sistema de valores, de prioridades, de deseos, de filosofías que contradicen totalmente lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Es un sistema el mundo. Y amar a Cristo y amar al mundo al mismo tiempo es adulterio espiritual. Por eso el Señor dice, oh almas adúlteras. Qué bueno llegar al culto, que el pastor nos apunte el dedo y dice que son unos adúlteros ustedes. Pero no soy yo, es el Señor que está diciendo, oh almas adúlteras. Fuerte, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la infidelidad espiritual en la Biblia, ya que nosotros, siendo hijos de Dios, Dios pinta esta relación también como un matrimonio con Cristo. La Biblia usa diferentes maneras, describe de diferentes maneras esta relación indebida con el mundo. Por ejemplo, aquí en Santiago 4 se refiere a esto como amistad con el mundo. En Santiago 1:27 habla de la mancha del mundo. En el libro de 1 de Juan, capítulo 2, 15 al 17, habla del amor al mundo. En Romanos 12
versículos 1 y 2, habla de conformarse a este mundo, o a este siglo, como dice en el castellano. Cada una de estas maneras de cómo expresar la mundanalidad refieren a cuando nosotros sustituimos a Dios por los valores de este siglo. O quizás lo dije al revés. Reemplazar a Dios con nuestro afecto hacia este mundo. A veces es difícil hablar de la mundanalidad porque a veces es algo subjetivo. Y eso lo entiendo. Y algunos pastores por eso como que tienen miedo de hablar de la mundanalidad. Porque dicen, no, voy a ofender a algún hermano. Pero en realidad todos tenemos el Espíritu Santo en el corazón. ¿Sí? Y cada uno de nosotros necesitamos reconocer esta verdad bíblica y ser guiados por el Espíritu Santo. Quizás hay momentos que la mundanalidad para ti se va a ver diferente que la mundanalidad para mí. ¿Sí? Quizás algún cristiano no puede seguir yendo al cine porque fue muy malo para él o para ella y tiene que dejar de hacerlo. Quizás a otro no le afecta. ¿Sí? Pero la mundanalidad puede aparecer de muchas maneras en nuestro consumo digital. Cuando nosotros estamos en el celular por horas y horas. Paciencia, un mes sin castellano. Cuando tú estás pegado a una app como TikTok o Instagram o Facebook y estás revisando y revisando y revisando, tú te pones bajo la influencia, por algo se llaman influencers, tú te pones bajo la influencia de un algoritmo que es sin Dios, aunque a veces hasta el algoritmo conoce que uno es cristiano y le va poniendo cosas buenas. Pero ojo con esto, porque lo que el algoritmo dice que es bueno, no necesariamente significa que la Biblia dice que es bueno. Salen muchas enseñanzas, cualquier fulano, cualquier lobo, cualquier falso maestro puede poner cualquier cosa en las redes sociales. Pero tú te pones bajo la influencia de todas estas diferentes fuentes. Y eso crea cosas negativas en nosotros, como por ejemplo la comparación. Uno ve fotos quizás en redes sociales y dice, yo quiero una familia así, o yo quiero verme así, yo quiero esa figura de cuerpo que tiene ella, que tiene él, yo quiero ser así, no estoy conforme con la ropa que llevo, yo quiero ese tipo de ropa, y eso puede provocar muchas cosas en uno. También puede provocar bastante falsedad en uno, que pone una imagen falsa en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque tiene que hacer competencia con todo el mundo. Ten cuidado con este tipo de cosas, juegos en el celular. Horas y horas haciendo juegos. Y uno pensaría que no, esto es solo cosa de jóvenes. Pero no, hombres grandes también. Hombres que tú jamás pensarías. También horas y horas en juegos. Te pones bajo la influencia de todo lo que es la moda de este mundo. Hay presión de inmodestia, hay presión de mezclar y confundir los sexos. Uno siempre constantemente puede estar escuchando cosmovisiones totalmente antibíblicas. O quizás la mundanalidad se revela en otra manera, en la recreación, en los pasatiempos como los deportes o los paseos, ir al campo. O sea, alguien falta a un culto, hola hermano, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Pero qué pasó? Nos vimos ayer, que andábamos en el campo. ¿Sí? O en un partido de fútbol, o en un paseo, o me llegaron visitas. No quería ofender a mis visitas.
Llegaron visitas, llévales a la casa de Dios. ¿Cómo te ocurre quedarte en casa porque llegaron visitas? ¡Qué horrible testimonio! La mundanalidad entra de muchas maneras, incluso cosas que no son malas. No es malo que lleguen visitas, es bueno. No es malo hacer deporte y estar en buena forma. Es saludable, es bueno. No es malo hacer trekking o pesca o un paseo. Pero sí es malo cuando lo pones antes que Dios. Y se vuelve un ídolo. Y se vuelve la recreación, se vuelve un Dios. Y mundanalidad en uno. ¿Cuál es el problema? No son malos en sí mismos, muchas de las cosas que mencioné, pero nosotros hemos sido llamados y mandados de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y no otras cosas. Ahí puedes decir amén, o si no, lo repito todo. Ya, ok. Henry lo quiere otra vez, dijo. Dele. El materialismo, que no es nada menos que avaricia. Uno dice, tengo que tener el teléfono más nuevo, tengo que tener una televisión enorme, ropa de marca, cosas de lujo simplemente para lucir. No es malo tener dinero, no es malo tener posesiones, pero sí es malo tener la mentalidad de que tus posesiones te definan. Cristo dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que tenemos que cuidarnos de la avaricia. Muchas veces la mundanalidad aparece así. No hay dinero para papas y para leche en la casa, pero mamá y papá andan con el mejor celular, con una televisión hermosa, y ahí vemos que las prioridades están muy mal. O quizás alguien tiene un vehículo nuevito, el más hermoso de todos en el trabajo, pero es esclavizado de un pago mensual, cuando pudo haber comprado cash, efectivo, un vehículo quizás un poquito más antiguo, un poquito machucado, pero funciona bien, sí, y no tiene deuda. Tengan cuidado porque la avaricia aparece de muchas maneras, ¿sí? El alcohol, podemos ver borracheras en este mundo, especialmente aquí en la Patagonia. La borrachera es más común que en otros lugares. Pero no solo la borrachera, sino también la gente tomando de forma social. Incluso hasta gente que afirma ser cristianos. Que esto no es para nosotros el alcohol, hermanos. ¿Sí? Algunos ocupan el alcohol como un mecanismo de afrontamiento, como le dicen en la psicología, o un mecanismo de cómo sobrellevar. Me siento triste, un vino. Me siento alegre, un vino. Me siento frío, un alcohol. Enfermo, un trago. Solo, triste, nombra cualquier cosa, alcohol. Y eso no corresponde. Buscando siempre la prosperidad en vez de buscar a Dios. Wow, mi hijo quiere servir al Señor. Estoy tan alegre, pastor. Así debemos nosotros reaccionar. Pero, ¿qué es lo que sucede hoy? La gente dice, mi hijo quiere ser pastor. Yo quería que fuera alguien en esta vida. Quiere estudiar en un instituto bíblico, un seminario bíblico. Yo quería que fuera a la universidad para que me cuidara cuando yo fuera viejo. Nuestras prioridades están bastante al revés, muchas veces, hermanos. Tenemos una ilustración bíblica muy viva de lo que es el adulterio espiritual, y es Israel como una esposa infiel. Es algo que aparece múltiples veces en el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿están con mucho calor? ¿Quieren el ventilador? Nacho, ¿lo puedes colocar aquí más o menos para que dé vueltas así?
Solo que no pegue aquí en el púlpito porque si no vuelan todas mis hojitas. Ok, y si es mucho viento aquí enfrente, pueden acomodarse a otro asiento. Necesitamos un ventilador en la Patagonia. Jamás lo pensé. La idolatría de Israel es presentada como adulterio espiritual. Miren conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 3. Jeremías, capítulo 3. Bueno, dejan tus manos. Jeremías, capítulo 3. Quiero mirar el versículo 14. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Miren lo que dice el versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vayan ahora al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 34. Éxodo 34 y el versículo 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿qué dice? Celoso. Dios celoso es. ¿Qué es ser celoso? En realidad, ser celoso es cuando hay una posesión tuya y tú sientes que está bajo amenaza o que otro está tratando de, ¿se dice adueñar? ¿Está bien dicho esa palabra? Adueñarse de esta posesión. No sé, lo vemos quizás a veces con un niño, con algo que se debe compartir, pero se ponen celosos. No sé, un juguete. Y reciben ese juguete en su cumpleaños. En realidad es para compartir entre todos los hermanos. Pero un hermano lo toca y dice, no toques mi juguete, es mío. Se pone celoso, ¿no? Pero a veces ser celoso es bueno. Es bueno ser celoso. Y el Señor, su nombre es, ¿cuál es? Celoso. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nosotros somos su posesión adquirida. Le pertenecemos a Él. Ahora, yo sé que hay celo en el matrimonio que puede ser bastante no sano, ¿sí? Que puede ser malo. Pero igual entiendo que cierta medida de celo es sana en el matrimonio. Porque la Biblia dice que tú ya no tienes poder, dice al hombre, tú ya no tienes poder sobre tu cuerpo, sino ella. Ella es mi dueña. Somos una sola carne. Y yo de ella. Ella ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, dice 1 Corintios 7, sino yo. Entonces sí, ella es posesión mía y yo soy posesión suya. Nos pertenecemos el uno al otro. Entonces igual entiendo que hay celo sano en el matrimonio. Puede haber, con el discernimiento del Señor. Y es ese tipo de celo que el Señor tiene por nosotros. Dice en el versículo 15, Éxodo 34:15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Ahora nosotros, cuando pensamos en fornicación y adulterio, pensamos en pecado sexual, ¿cierto? Justo estuvimos haciendo devocionales con los niños durante estos días y un niño dijo, papá, ¿qué significa esa palabra fornicación? Y yo le dije, es pecado sexual, hijo. Y hermanos, deben aprender esto en casa, está bien. Pensamos en fornicar y en adulterar, ¿y de qué se trata? De pecado sexual. Pero aquí el Señor de manera figurativa toma esta palabra y la aplica a la idolatría. Por eso el adulterio espiritual. Cuando el Señor dice, oh almas adúlteras, no está hablando de algo sexual.
en Santiago. Está hablando del adulterio espiritual, el nivel alma. ¿Sí? Aquí dice en el versículo 15, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas o de tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas, no te harás dioses de fundición. O si pensamos en el profeta Oseas, y aquellos que conocen la historia triste en ese libro de Oseas, especialmente la infidelidad de su esposa Gomer, y cómo esto representa la infidelidad espiritual de Israel, y cómo también podemos aplicarlo a la infidelidad tuya, cuando te conformas a este ciclo, cuando te quieres ver como este mundo, o como cuando quieres ver lo que este mundo ve, o como cuando quieres tener las prioridades que este mundo tiene, o como cuando te quieres vestir como este mundo se viste, o como cuando quieres escuchar la música de este mundo. La mancha de ese mundo, la amistad con este mundo, también constituye adulterio espiritual. Un creyente comete adulterio espiritual cuando afirma amar a Dios, pero vive seducido por los placeres, las influencias, las influencias y la aparente libertad que ofrece el enemigo. Una persona así tiene identidad como cristiano, pero no tiene la comunión con Dios que un cristiano ha de tener. Su corazón se inclina más al razonamiento de este mundo que a la verdad de Dios. En los primeros 4 versículos vemos el problema, el adulterio espiritual. Ahora vamos a ver el remedio. Vuelvan conmigo, por favor, al libro de Santiago, capítulo 4, vamos a ir al versículo 5. Santiago 4, los versículos 5 al 10, la segunda parte de nuestro texto, hablan del remedio, que es la humildad, el volver a Dios con humildad. En el versículo 5 podemos ver que el Señor nos anhela celosamente. Dice el versículo 5, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habita en nosotros de forma permanente. ¿Sí? Un ejemplo donde ver esto está en 1 Corintios 6, donde habla de cómo nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y cómo nosotros hemos sido comprados por precio. Por eso me amo cantar ese himno, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Me recuerda de mi suegra. Mi suegra a veces, como las 5, las 6 de la mañana, se levanta cuando todos están durmiendo todavía y saca su acordeón y empieza a tocar. Y si tú no sabías, los acordeones no tienen un botón de volumen, por lo cual nos despierta a todos, a nosotros, como también a los vecinos. Y bueno, no sé qué momento, qué locura se me ocurrió, pero en ese viaje a Estados Unidos compramos un acordeón, ¿sí? Y lo traemos está en casa. Así que pronto yo creo que en los cultos vamos a tener acordeón, si Dios quiere. ¿Sí? Y les animo, hermanos, si tocan algún instrumento, que puedan estar también acompañando. Hermano Dusan podría tocar ese piano mientras toca Aini. Si estás aprendiendo violín o algo así, nos podemos poner de acuerdo. Pero pastor, todavía no toco bien. Está bien, puedes aprender un himno y después todos los músicos nos ponemos de acuerdo para que toques una de las canciones. La idea es que podamos ir añadiendo cada vez más a la música conservadora aquí en la iglesia.
y que siempre sea consagrada al Señor. Pero nosotros hemos sido comprados por precio. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él no es simplemente un arrendatario indiferente. No es un arrendatario. Él es un esposo celoso y es nuestro dueño. Hemos sido comprados por precio. Somos su posesión adquirida. Y Él busca fidelidad completa. Dios mismo dice, mi nombre es celoso. Hace poco lo leímos en Éxodo 34, 14. Miren lo que dice el versículo 6. Nosotros estamos viendo el remedio del adulterio espiritual. El 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una de las maneras que podemos definir a la palabra gracia es como el poder divino para hacer la voluntad de Dios. Por eso que muchas veces cuando voy a salir a evangelizar, y quiero animarte, que puedas apartar un tiempo en la semana para evangelizar. Y que siempre tengas un momento donde vas a ir a hablar con otros y predicar el Evangelio. Ayer lo hicimos. Llegamos a la plaza donde había actividades de Teletón. Y empecé a caminar y llegamos a la primera banca y había 2 jóvenes sentados ahí. Y no avanzamos nada. Llevamos así un montón de tratados, pero nos quedamos ahí con ellos. Con la Biblia abierta, predicándoles el Evangelio. Y gracias a Dios, al final de ese tiempo, media hora quizás, la señorita se llama Ignacia, es de Balmaceda. Ella inclinó su rostro, cerró sus ojos y oró para recibir a Cristo como Salvador. Fue un momento bastante hermoso. Pero cuando yo salgo a predicar el Evangelio, muchas veces le digo esto al Señor en mi oración. Le digo, Señor, yo sé que tu voluntad es que yo sea un testigo por ti. Tú quieres que yo predique el Evangelio. Yo sé que lo quieres. Pero ahora te pido de tu gracia para poder hacerlo. El poder divino para poder hacer la voluntad del Señor. Somos salvos por gracia. Eso significa que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Imposible. Pero sabemos, por lo que la Biblia dice, que es la voluntad de Dios que seamos salvos. Entonces, para poder hacer su voluntad, ser salvo, necesitamos de su gracia. Por gracia, por medio de la fe, nosotros somos salvos. Vivir la vida cristiana separado del mundo, yo no soy capaz de esto. Yo necesito del favor de Dios y de su gracia y de la obra de su Espíritu Santo. Y hermanos, es por eso que el remedio empieza aquí, con la humildad. Si tú quieres sanación en esa área del adulterio espiritual, si tú quieres crecimiento, si tú quieres experimentar victoria, empieza con humildad. No sé lo que el pastor hace al principio de los cultos, que nos pide arrodillarnos, y yo no me arrodillo ante nadie. Soberbia. Entiendo quizás que alguien no podría hacerlo por salud, y está bien. Pero si tú dices, no, yo no me quiero arrodillar, no lo voy a hacer. Y después te preguntas, ¿por qué estoy luchando tanto en la vida cristiana? Pero no es solamente un gesto de un domingo en la mañana que nosotros como iglesia hacemos al principio del culto, que no todas las iglesias hacen, mi iglesia en California no lo hacen, es una práctica que tenemos nosotros como iglesia. Pero la humildad es arrodillarse 24 horas al día en el corazón. Más que una postura física, la humildad es una postura en el alma, ante el Señor, en el espíritu y en la actitud. Y si tú quieres de la gracia de Dios, tienes que humillarte bajo su poderosa mano. Y si tú quieres que todo siga yéndote mal y que nada resulte, como si todo el mundo fuera en contra de ti,
tienes que ser soberbio. Porque no solo el diablo, el mundo y tu carne te van a resistir, Dios mismo te va a resistir. Dios resiste a los soberbios. Yo sé que la mundanalidad no es buena, pero el pastor vino, volvió de Estados Unidos, así, animado, predicándonos sobre la mundanalidad. Resistido por Dios mismo. Si tú sigues así, Dios te va a resistir por tu soberbia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La soberbia es como combustible para el pecado y para la mundanalidad y para la tibieza espiritual. En estos tiempos es normal la soberbia. Tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:2 habla de que los hombres serán soberbios. Pero no seas tú normal en este mundo. Humíllate. Debes ser humilde para que Dios no te resista. La humildad es el remedio. Podemos definir la humildad de muchas maneras. Una de ellas es estimar a otros como superiores a uno mismo. O quizás pensar sobriamente de uno mismo. Preferir a otros. No buscar lo suyo propio. Y Cristo es el ejemplo supremo de mansedumbre y de humildad. Que soy manso y humilde de corazón, dijo nuestro Señor. ¿Quieres tener victoria? Humildad es donde empezar. También, miren el versículo 7, la sumisión. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice 3 verbos en el versículo 7. Someteos, resistid y huirá. La victoria espiritual comienza con sumisión a Dios. ¿Sí? Nos sometemos, nos humillamos y nos sometemos. Y después dice resistir al diablo. En realidad, la victoria cristiana no empieza con resistencia al diablo. Escucharon, el pastor dijo que no tenemos que resistir al diablo. No, estoy diciendo que si tú tratas en tu propio poder de resistir al diablo, si tú dices en soberbia, yo soy tan fuerte como cristiano, que el diablo conmigo no se mete, que yo piso cada mañana y el diablo tiembla. No, el diablo no tiene miedo de ti. Pero empieza con esto, humillarse ante Dios y someterse a Él. Porque Él es poderoso. Su espíritu que mora en nosotros es poderoso. Y nosotros somos fuertes cuando somos débiles. Yo en la lucha aprendí cómo tenemos que pararnos. Imagino que otros que practican deportes de combate tienen diferentes posturas que tienen que tener para que estén listos para el combate. En la lucha te enseñan dónde colocar tus pies, qué ángulo doblar tus rodillas, qué ángulo doblar aquí en la cadera. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Okay. Cómo tener tus manos, cómo tener tu cuello para empezar el combate. Y cuando tú estás así, recuerda el primer día de lucha, el técnico venía y algunos se paraban así. Después venía el técnico, los empujaba y caían. Pero después uno se ponía como tenía que ponerse y no te podía empujar y hacerte caer. Entonces uno piensa que para combatir y para resistir y para ser fuerte, tal como la lucha, me voy a poner así.
Pero no. Arrodíllate. Humíllate. ¿Quieres fuerza espiritual? Sométete a Dios. Lo cual va contra la lógica. Porque si tú estás arrodillado, cualquier niño puede venir y ¡pum!, y tú te caes para un lado. Pero cuando nosotros hacemos esto, reconocemos lo pequeño que somos y lo grande que es. Reconocemos nuestra bajeza y su magnificencia. Y entonces Él pelea por nosotros. Sí. Y es entonces, hermanos, que nosotros podemos resistir y pelear la buena batalla. Como nos habla Efesios capítulo 6, describiendo la armadura de Dios. Justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios, todas cosas que dependen de Él. Para tener victoria tenemos que depender de Él. Santiago capítulo 4, el versículo 5 nos habla del celo de Dios, el 6 nos habla de la humildad nuestra y el 7 nos habla de la sumisión. Y el versículo 8, miren lo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este versículo nos habla de la intimidad con Dios. Cómo el acercarse a Dios restaura nuestra comunión con Él. Nosotros nos acercamos a Él, ¿cómo? En la oración, en la lectura bíblica, en hablar a otros acerca de Cristo. Habla de tener manos limpias y de tener un corazón puro. Estos son los requisitos de la intimidad con el Señor. El creyente mundano puede tener identidad en Cristo, puede ser salvo. Sí. Un buen ejemplo de esto sería Lot. Lot, quizás el ejemplo más mundano en la Biblia. Y uno pensaría, Lot fue perdido. Lot tiene que estar en el infierno hoy día. Pero luego tú lees en el Nuevo Testamento que Dios le llama a Lot como justo, o sea, justificado. No fue perdido Lot, fue un creyente mundano. Y si quieres estudiar cómo es un creyente mundano, estudia la vida de Lot. El creyente mundano puede tener identidad en Cristo, o sea que es salvo, pero no intimidad. No tiene comunión con el Señor. No está bien con Dios. Sería como un matrimonio que está en graves problemas. Graves problemas. Y después uno de los cónyuges dice, oh mi amor, es como que no me hables, no me mires, no me toques. Cosa que es horrible, que nunca debe ser en un matrimonio. Pero es así cuando nosotros queremos engañar al Señor y luego, oh mi Dios, mi Diosito, tan bueno que eres con nosotros. No me vengas con esto. No estamos bien. Entonces tenemos que humillarnos, tenemos que someternos a Él, resistir al enemigo y debemos acercarnos, tener comunión, intimidad con Dios, leyendo su palabra para que Él nos hable y hablándole a Él en la oración. Un corazón purificado es un corazón singular y no dividido o no de doble ánimo. Quizás podemos pensarlo así, como una miel pura. Es miel que no trae nada más, ningún otro componente. Es solo miel. Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón puro, no de doble ánimo. Un corazón entregado a Él, que busca primero su reino y su justicia
y que no esté reservado para nosotros. El Santiago 1:8 habla del hombre de doble ánimo, como es inconstante en todos sus caminos. A veces Dios, a veces el mundo. No puede ser así. Como cuando nosotros entramos en el pacto matrimonial. No es mi amor, tú. Y el día de mañana, otra. No. Solo ella, solo él y nadie más. Así ha de ser. Así tiene que ser. Y en nuestra relación con el Señor tiene que ser así. Él quiere que nosotros busquemos y que le busquemos con todo el corazón. Deja de entregar tu corazón a otras cosas. Cualquier afecto al mundo se constituye adulterio espiritual. Miren en el versículo 9. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Para que nosotros podamos estar bien con el Señor, se requiere de arrepentimiento genuino. Y yo no estoy hablando del arrepentimiento para ser salvo, como cuando Cristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. O el arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor Jesucristo en el momento de salvación. No, yo estoy hablando de arrepentimiento para creyentes, para los salvos. No para recibir vida eterna, no, sino para restaurar la comunión e intimidad que Dios desea que nosotros tenemos. Dios busca un corazón quebrantado. Él está cerca a los quebrantados. Cuando hay verdadera sumisión, habrá tristeza por el pecado y arrepentimiento genuino. Un mundano que no quiere una relación con Dios como corresponde, puede escuchar un mensaje así y reírse. Estar ahí, comiendo chicle, tocando, bromeando con él a su lado, revisando sus redes sociales. Fue un punto serio, perdón. Cuando una persona es humillado ante Dios, cuando una persona tiene sumisión ante el Señor y está cerca de Dios, mientras más se acerca a Dios, más feo se pone su pecado y entristece su corazón. Y cuando es una tristeza verdadera, eso también nos lleva al arrepentimiento genuino. Dios busca esto, el arrepentimiento genuino. Algunos se arrepientan por el pecado, pero es un arrepentimiento mundano. Y están tristes, no por su pecado, sino porque se les pilló. Están tristes por las consecuencias. Dios busca una tristeza verdadera, que es porque hemos ofendido al Dios Santo. ¿Cuál es la alternativa? Es el endurecimiento del corazón. Dios es tan paciente y tan misericordioso que nos habla. Y aún en momentos como ahora mismo, el Espíritu Santo está tocando el corazón. Una vez más, diciendo, ¿viste cuánto te amo? Tengo este mensaje para ti hoy. Como ya te hablé hace una semana, y como ya te hablé hace un mes, como ya te hablé hace 6 meses, hace un año, hasta que un punto de repente el corazón se pone tan duro, quizás ya no te habla más. Qué triste, ¿no? No endurezcas tu corazón, no cierres tu oído, no digas, yo sé que esto o aquello es malo, algún día lo voy a dejar atrás. No, hoy es el día para superar.
Hoy es el día para llegar a la próxima etapa. Hoy es el día de humillarse ante el Señor y tener esa actitud de humildad ante Él para que pueda ser restaurado. Miren lo que dice el versículo 10. Humillaos delante del Señor. Lo repite, porque no fue suficiente el versículo 6. Humíllate otra vez, dice el Señor, y Él os exaltará. El humillarse trae exaltación. La soberbia produce mundanalidad y adulterio espiritual, pero la humildad produce victoria. El camino para vencer al adulterio espiritual es someterse a Dios, es ser humilde, es arrepentirse y es acercarse a Él y resistir al enemigo. Dios exalta al que se humilla. En conclusión, el adulterio espiritual no es necesariamente, principalmente un pecado de acciones, sino algo en el corazón, algo de afecto, que luego se revela en decisiones externas. Cuando nosotros dejamos a nuestro primer amor y abrazamos los valores del mundo, traicionamos y engañamos al Señor, el que nos redimió, cuya posesión somos. Pero Santiago 4 revela que el camino de regreso está abierto. Incluso Dios dijo, acércate a mí y me acercaré a ti. Cuando quien se alejó somos nosotros. Él no tiene por qué acercarse. Yo me alejé, Él no. Aún así, Él dice, acércate y yo me voy a acercar a ti. Él está ahí con los brazos abiertos. Él nos anhela celosamente. Nos da mayor gracia. O sea, Él quiere que nosotros tengamos victoria. Él incluso quiere exaltarnos. Dice, humíllate y te voy a exaltar. La fidelidad comienza, hermanos, cuando nosotros abandonamos los amores rivales y volvemos a nuestro verdadero esposo espiritual. Con eso vamos a concluir. Les invito a cerrar sus ojos.